ahora a una persona que trabaja con CCDH, con la asociación, que entiende bastante de los asuntos legales, como letrado que es, y de los casos que ocurren realmente, de los cuales él nos puede dar mejor testimonio que yo. Se llama Luis de Miguel Ortega. Buenas tardes y gracias por acogerme de nuevo. Ya en el 2015 empezamos un poco esta relación, empezamos a conocernos. Yo venía un poco por una cuestión moral, creía que como enfermero y como abogado tenía que hacer algo por mejorar mi sociedad, y lo que he visto a la vuelta de 3 años es que todo es muchísimo peor de lo que yo veía y de lo que yo podía llegar a imaginar. Todo esto que ha contado el presidente es real, son cosas que están constatadas, que son visibles y son datos reales. No nos inventamos absolutamente nada. No puedo discrepar con él respecto de lo que ahora está de moda, que es hablar de pseudociencias, pero misteriosamente nadie habla de la pseudociencia de la psiquiatría. La pseudociencia es aquella área del conocimiento humano que parece que es científica, pero que no tiene ningún tipo de comprobación. Y la psiquiatría es una de las grandes pseudociencias que tenemos en España y que nadie combate, salvo nosotros. No saben lo que es la mente, no saben lo que es el cerebro. Hablan de desequilibrios químicos que nunca han demostrado. Hablan de alteraciones genéticas que nunca han comprobado. Hablan de que hay pastillas que pueden regular el equilibrio químico y nunca han conseguido hacer ninguna prueba que demuestre que ese equilibrio químico es causante de enfermedades o que esas pastillas pueden curar ninguna enfermedad. Y no obstante siguen funcionando. Y siguen funcionando dándole al psiquiatra la capacidad de intervenir en los derechos fundamentales de la gente sin ningún tipo de control judicial ni administrativo. Y eso está ocurriendo hoy. No puedo discrepar tampoco sobre las cifras que ha dado, porque son cifras reales que hemos sacado este mismo año de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Sanidad, etc., y del Instituto Nacional de Estadística. Son 65.000 internamientos y tratamientos involuntarios al año en España, 181 cada día, que se supone que tienen supervisión judicial, pero que normalmente se sustancian sin que el afectado tenga defensa. Normalmente los criminales tienen defensa, los enfermos mentales hoy en día en España no tienen ninguna defensa en estos procedimientos. Y los jueces y fiscales saben que eso está mal y saben que eso es ilegal, pero se sigue haciendo a sabiendas. Tenemos en España 30.000 casos de incapacitaciones cada año, también con la misma poca seriedad que los internamientos. Pero tenemos cifras todavía mucho más escandalosas. 800 fallecimientos en España en instituciones psiquiátricas cada año. 800. No estamos hablando de los 160 o 200 muertos por accidente de trabajo cada año. Estamos hablando de 800 personas que en instituciones psiquiátricas fallecen cada año en este país. Estamos hablando de que, por ejemplo, los drogadictos pueden fallecer por el consumo de todo tipo de drogas al año en España, 600 personas de forma voluntaria. Personas que voluntariamente consumen drogas de abuso y fallecen son 600. Pero podemos hacer estimaciones reales que en España, por mala praxis psiquiátrica, mueren 580 personas por mala prescripción psiquiátrica. Y de eso nadie habla. Podemos hablar que hoy en España parecía que teníamos superado cosas que creíamos que eran de otro siglo, ¿no? Como la esterilización involuntaria de personas o el aborto involuntario. Hoy es una realidad en España. Podemos justificar 90 casos en los que un juez ha autorizado en España cada año de esterilización. Luego podríamos hablar de aquellos casos en los que no ha habido intervención judicial y se ha obrado mediante coacción o mediante engaño. Pero son cosas que ocurren. Y hoy mismo también se hace un congreso en Madrid sobre rehabilitación psicosocial. Y deberíamos preguntarnos si lo que hay que rehabilitar psicosocialmente es a los enfermos y familiares o lo que hay que rehabilitar es a la psiquiatría. Creo que esa es una reflexión que deberían hacer los organizadores de ese evento. Porque vivimos en esta situación en España, en la que hay mucha gente que está sufriendo. Tenemos ahora mismo una bolsa de unos 100.000 seres humanos en España que están incapacitados, que son seres infrahumanos, con un ejercicio muy limitado de sus derechos cívicos. Y de eso nadie dice nada. Y por otra parte, lo único que me queda es agradeceros que me escuchéis este rollo, que sé que no es agradable ni es bonito, no es un rollo, pero que os animo
no solo a seguir peleando y defendiendo vuestros derechos, sino de hacerlo visible. Porque estos casos individuales, si no se hacen visibles al conjunto de la sociedad, no existen. Y si no existen, no podemos cambiar la sociedad. Así que os animo que en la medida en que podáis, que os atreváis, hagáis vuestro drama lo más público que sea posible para que las cosas cambien. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora quería presentar a otra persona que nos va a hablar, que se llama Roberto, de una asociación que se llama Falun Gong. Él nos va a hablar de por qué